Voy a tratar de explicar de una manera más o menos fácil cómo se puede gestionar una situación de pandemia como la que vivimos con la COVID-19, cómo se puede gestionar desde el punto de vista matemático. Una pandemia se puede gestionar básicamente desde 4 puntos de vista. Se puede gestionar desde el punto de vista político, entendiendo por político el punto de vista electoralista, la estrategia electoral, es decir, qué decisiones son las que van a ser más apoyadas y qué decisiones van a ser menos apoyadas. Podemos hacerlo desde un punto de vista económico, es decir, pensando qué decisiones van a tener un impacto económico negativo y qué decisiones van a tener un impacto neutro o positivo. También podemos pensar en gestionar la pandemia desde un punto de vista exclusivamente sanitario, es decir, desde el punto de vista médico, y podemos gestionarlo desde el punto de vista estadístico o matemático. Los 4 pues aportan diferentes formas de gestionarlo, incluso nos darían diferentes decisiones. Como yo no soy político, como tampoco soy médico, y y tampoco soy economista, pues la única solución que me queda es ver el problema desde un punto de vista puramente matemático, para saber si de matemática o estadísticamente somos capaces de deducir cuáles son las decisiones que serían las apropiadas para poder combatir la pandemia COVID-19. Para entender cómo se construye matemáticamente un modelo que nos permita saber si las decisiones que vamos a adoptar van a tener un impacto positivo o negativo, es necesario que conozcamos sobre qué bases se asienta el modelo matemático. El principal de todos es algo que vamos a llamar la tasa de contagios. Es decir, si hoy tenemos 1000 contagiados activos, ¿cuántos vamos a tener mañana? Pues mañana vamos a tener un tanto por ciento superior, un tanto por ciento que depende de diversos factores, pero nosotros vamos a ir incrementando los que tengamos hoy en un porcentaje determinado. A los 14 días se nos van a reducir los que se contagiaron hace 14 días, porque esos ya habrán tenido un desenlace, o se han curado o han fallecido. Entonces, cada día tenemos que aumentar los que dice la tasa de contagio y tendremos que reducir los que ya no son contagiadores activos. Entonces, la tasa de contagios será un factor importantísimo del que vamos a hablar ahora enseguida. Pero de esos contagiados hay algunos que son sintomáticos y hay otros que no son sintomáticos. Entonces, hay una tasa de sintomáticos, que por cierto es baja. Sobre esa tasa de sintomáticos, ahora tenemos una siguiente tasa, que es la tasa de estos que presentan síntomas, cuáles de ellos requieren hospitalización. De esos que requieren hospitalización, esta tasa, curiosamente, dentro de los sintomáticos es alta. Pues de estos de hospitalización tenemos una parte de ellos que requieren ingresar en unidades de cuidados intensivos, en UCIs. Pero otra parte de ellos, sin llegar a ingresar como pacientes UCI, directamente fallecen. De los ingresados en UCI hay una parte que se recuperan y otra parte que fallecen. Así que tenemos también una tasa de fallecimientos. Empezando por la tasa de contagios, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la tasa de contagios tenemos una serie de factores que actúan como factores aditivos, es decir, que cada una de estas actividades que permitimos contribuye a la tasa de contagios, pues en un 0,01%, en un 0,03%, lo que sea. Pues hemos tenido que tasar cada una de estas actividades y esas actividades son las siguientes. ¿Cuánto nos contagiamos por ir a supermercados? ¿Cuánto nos contagiamos dentro del entorno familiar, es decir, dentro de nuestras casas? ¿Cuánto nos contagiamos en bares y actividades de hostelería? ¿Cuánto nos contagiamos debido al ocio nocturno? ¿Cuánto nos contagiamos por concentraciones de más de 6 personas? ¿Cuánto nos contagiamos por grandes concentraciones? Estamos hablando de cuando intervienen ya cientos o miles de personas en un espacio reducido.
¿Cuánto nos contagiamos en nuestro puesto de trabajo, por nuestra actividad laboral? ¿Cuánto nos contagiamos por la práctica de deporte individual o por deporte colectivo? ¿Cuánto nos contagiamos debido a la movilidad interprovincial y cuánto nos contagiamos en el transporte público? Cada una de estas cosas pues tiene un número, al final sumamos todo esto y nos da una tasa de contagio. Pero esa tasa de contagio tiene a su vez unos factores que son reductores, es decir, al número que hayamos obtenido aquí, que para que tengamos una idea, si no hacemos nada, lo permitimos todo, lo que nos sucedía, por ejemplo, en el mes de febrero, pues esa tasa de contagio está entre el 25%, es decir, cada día tenemos el 25% más de los que teníamos el día anterior, incluso podemos llegar al 35% si le unimos las grandes concentraciones. Manifestaciones, grandes eventos deportivos, etc. Entonces, pero a esa tasa nosotros le podemos quitar cosas de aquí y reduciremos esta tasa. Pero tenemos también unos factores reductores. Es decir, que si aplicamos estos 3 factores reductores, que son la implantación de medidas reductoras, básicamente 4. Uso de mascarilla, lavado constante de manos, distancia social y higiene de espacios. Este factor reductor va entre 0 y 1. Es decir, si nosotros hemos implantado perfectamente estas medidas reductoras, da igual cuánto sea este factor de contagio, porque tendremos que multiplicar por 0. Pero si no aplicamos ninguna de estas medidas reductoras, tendremos que multiplicar por 1. Es decir, esto nos lo comemos entero. Tenemos también el factor temperatura ambiental. Es decir, aquí nos dará un valor, pero por el factor temperatura ambiental, lo que hemos visto empíricamente es que la temperatura ambiental elevada nos reduce la incidencia y nos reduce la tasa de contagio. Entre estos valores 0,7 y 1, es decir, el calor no reduce esta tasa a 0, simplemente la reduce como en un 30%, pero no a 0. Y 1 sería pues una situación de invierno, como camino hacia lo que vamos. Y por último tenemos como otro factor reductor la identificación y aislamiento, que nos puede hacer reducir entre el 0,5 y el 1%, y el 1. Es decir, si nosotros somos capaces de identificar y aislar, no estaremos evitando la tasa de contagio, pero estaremos reduciendo la propagación. Así que nosotros tenemos que la tasa de contagio, para calcularla, tenemos que actuar sobre 2 frentes. Unos los factores aditivos y otros los factores reductores. Tenemos, por último, todo esto no podemos hacer nada, pero en la tasa de fallecimientos encontramos otro lugar de actuación desde el punto de vista matemático. Si nosotros hacemos, ya que hemos visto que la edad es un factor decisivo a la hora de un desenlace como un fallecimiento, pues si nosotros evitamos que los contagiados tengan gran edad, lo que deberíamos será reducir la tasa de fallecimiento, la letalidad de la enfermedad. Si nosotros tenemos un buen conocimiento y desarrollamos tratamientos suficientes, también reducimos la letalidad, y si evitamos el colapso hospitalario, lo que hacemos es también reducimos esta letalidad. Este colapso hospitalario actúa como factor multiplicador, es decir, que si nosotros tenemos una sanidad colapsada, lo que haremos, tendremos que multiplicar por un factor determinado que estará entre 1 y 3. Es decir, podemos multiplicar por 3 la tasa de letalidad si el colapso es grande. Entonces, independientemente de lo que se puede hacer desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista matemático, ¿cuáles son las medidas que tienen sentido? Pues tenemos 2 tipos de medidas. O las medidas que reducen los factores aditivos de la tasa de contagio, es decir, prohibimos algunas de estas actividades, entonces reducimos este número. O permitimos lo que sea, algunas de estas, pero aplicamos factores reductores y conseguimos implantarlos eficazmente. Claro, el más eficaz de todos es la implantación de las medidas reductoras, porque si logramos implantar todo este set de medidas, higiene de espacios, distancia social, lavado de manos, mascarillas, podemos permitirlo todo, porque multiplicaremos por 0.
y lo que sea por cero es cero. Tenemos una tasa de contagio de cero. La temperatura ambiental no depende de nosotros y ahora recordemos que vamos hacia temperaturas ambientales bajas. Y la identificación y aislamiento sí depende de la gestión que se haga, porque depende de los rastreadores y de los test que podamos aplicar. Así que, desde un punto de vista puramente matemático, actuamos aquí, actuamos aquí, actuamos en los dos y actuamos en estos tres factores que reducen la tasa de letalidad. Edad, conocimiento y tratamiento, y evitamos el colapso, incrementando incluso la disponibilidad de camas UCI. ¿Y cómo actuamos con la edad? Evitando que los mayores se contagien, evitando que las personas de más de 74 años se contagien. Yo diría que evitando que personas, que además no solo con edades de 74 años, sino que también tengan patologías de riesgo, se contagien. Eso significa que si hay que aislar a una parte de la población, igual es interesante buscar medidas de aislamiento que no tengan efectos colaterales para esa parte de la población y que la sociedad se vuelque en proteger especialmente a esa parte vulnerable de la población. Bueno, pues con todo esto nosotros podemos juzgar perfectamente si las decisiones que se toman son adecuadas o no. Lo que quiero que prestéis atención es a que si nosotros trabajamos aquí, en esta zona, tenemos un impacto mucho mayor que si trabajamos en esta zona. Si nosotros reducimos la movilidad, reducimos las grandes concentraciones, reducimos el ocio nocturno, reducimos lo que queramos de aquí, nosotros podemos reducir esto hasta, no sé, hasta un 5%, ¿no? Pero realmente, ¿dónde tenemos un impacto mucho mayor? Aquí. La ventaja que tiene esto es que la ventaja que tiene la implantación de medidas reductoras es que no afecta ni a la economía ni a la actividad. No nos vemos afectados por el desarrollo de una vacuna, no nos vemos afectados por el desarrollo de un tratamiento. Es decir, desde un punto de vista matemático, desde un punto de vista estadístico, tiene mucho más impacto implantar medidas reductoras que implantar medidas prohibitivas o medidas que coarten la libertad de las personas. Porque además tenemos que tener en cuenta un factor. Si nosotros vamos por la vía de la prohibición o por la vía de la obligación, nosotros tendremos que tener un policía delante de cada uno. En cambio, si vamos hacia medidas que ayuden en la implantación efectiva, por ejemplo, vía concienciación, vía educación, pues vamos a tener un impacto muchísimo mayor en el desarrollo de la pandemia.